No cabe duda en que nuestra sociedad se ve mal al lucro. Es indecente que el señor Juan Roch se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Tras ver esta clase de vídeos es normal que muchos odien a los empresarios y al capitalismo. El lucro no es ni más ni menos que realizar una actividad en busca de beneficios. Si nos paramos a pensar, todo el mundo racional intenta maximizar beneficios, incluido tú. Es decir, que tus acciones y decisiones te proporcionen el máximo bienestar, ya sea en forma de dinero o de felicidad personal. Sin embargo, la casta política como la de España intenta demonizar al lucro, cuando es uno de los pilares más importantes para que una economía funcione y prospere. Pero claro, el lucro de un verdadero libre mercado, ya que puede haber casos donde el lucro sea negativo, como el de los políticos por tener cada vez más y más poder, o el de las empresas en mercados donde hay barreras políticas a la entrada. Qué coincidencia que el único lucro negativo para la sociedad sea aquel que incluya la palabra política en su vocablo. Hoy en este canal voy a exponer las razones de por qué el ánimo de lucro no solo es bueno, sino que es necesario. Argumento 1. Precios como información. Adam Smith lo entendió. No es por la benevolencia del panadero y el carnicero por lo que podemos contar con nuestra propia cena, sino por su propio interés. Y en eso tenía razón, porque aunque se equivocaban algunas cosas, el interés egoísta de las personas en un libre mercado por lucrarse y ganar dinero les hará comerse la cabeza a ver cómo ellos pueden aportar valor al mercado, ofreciendo algún producto o servicio que la gente valore y quiera consumir a ese precio. Un fallo de los políticos que salían al inicio del vídeo es pensar que las empresas pueden elegir libremente los precios al que poner sus productos. Y es que, aunque quieran, el ánimo de lucro de otros empresarios por llevarse a sus clientes les hará bajar el precio hasta que se coman a la competencia, haciendo así que los precios no puedan ser elegidos arbitrariamente por el empresario capitalista, ya que está en un contexto de competencia por llevarse ese lucro. Pues bien, aquí es donde entra la maravillosa función de los precios, que sirven como mecanismo de información para saber dónde hay oportunidad de llevarse el dinero al bolsillo. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos que las naranjas se empiezan a extinguir en España y hay escasez. Por lógica, el precio subirá muchísimo, ya que al haber menos naranjas disponibles, hay gente dispuesta a pagar más para obtener una. Los empresarios dueños de los naranjeros que aún tienen naranjas se ilusionan ya que podrán subir los precios bastante y así forrarse, porque habrá también muchos menos empresarios compitiendo por venderlas, subiendo el precio hasta 50 euros el kilo. En España los políticos saldrán en la televisión diciendo que los empresarios naranjeros son unos capitalistas despiadados, aprovechándose de la gente subiendo los precios. Pero aquí entran los precios como mecanismo de información. Y es que empresarios naranjeros de otros países buscando maximizar beneficio verían que en España el kilo está a 50 euros. El precio es tan alto que transmite escasez. Y los empresarios se les cae la baba al enterarse del altísimo margen de beneficio que sacarían si las venden ahí a 45 euros el kilo, forrándose los bolsillos. Siendo capitalistas despiadados, pero forrados. Lo que pasa es que no fue un empresario el que envió naranjas a España, sino cientos. Llegaron más naranjas de las que la gente quería. Y entonces los empresarios tuvieron que competir entre ellos bajando el precio de la naranja hasta que comprasen la suya. Al final los precios y el ánimo de lucro sirven como mecanismo de coordinación para el mercado, distribuyendo los recursos donde hay escasez y satisfaciendo las necesidades de las personas que demandan aquello que anhelan. Había una oportunidad de lucro gigante en las naranjas y el libre mercado llevó todo a lo más eficiente y óptimo. Por tanto, el lucro, si es sin barreras políticas a la entrada, acaba beneficiándonos a todos. Y es que cosas como aranceles, impuestos o cotizaciones sociales distorsionan el mercado haciéndolo funcionar como no es debido, cargándose muchos de estos incentivos. Argumento 2. Innovaciones. Cuando un empresario no encuentra señales en los precios que impliquen escasez y con esa escasez una oportunidad de forrarse, quizás se le pueda ocurrir la maravillosa idea de crear escasez él mismo, trayendo algo nuevo nunca visto al mercado y así forrarse. Esto se le conoce como innovación, que según Clayton Christensen puede haber dos tipos. Primero, las innovaciones sostenibles, que mejoran los procesos productivos y reducen costes, como por ejemplo fue en su caso la cadena de montaje de Ford. Y en segundo lugar, las innovaciones disruptivas, que cambian las reglas del mercado sacando una innovación tan grande que deja la competencia atrás. Schumpeter decía esto, destrucción creativa, y un ejemplo puede ser por ejemplo el smartphone. Estos dos tipos de innovaciones traen prosperidad, cambian cómo viven las personas gracias a mejoras tecnológicas y son mejoras que vinieron gracias al ánimo de lucro de los empresarios y las personas. Cosas que hoy en día tenemos al alcance de la mano como el internet, los vehículos o tu móvil, te lo han vendido a ti por ánimo de lucro y fueron creados por innovaciones disruptivas provenientes del ánimo de lucro. Por cierto, súper importante, te recordamos que te suscribas ya que muy pocas personas que ven nuestros vídeos están realmente suscritas. Te lo agradeceríamos un montón. Argumento 3.
Amenaza de pérdida. El lucro tiene una contraparte importantísima y es la amenaza de pérdida. La combinación del ánimo de lucro con la amenaza de pérdida son el gran incentivo para la mayor eficiencia posible. Un empresario que quiera forrarse los bolsillos, aparte de buscar escasez con la información que le proporciona los precios y tratar de innovar, también lo tendrá que hacer con meticulosidad para no perder todo su dinero invertido. Esto de estar constantemente buscando reducir costes para no tener pérdidas es sinónimo de aumentar la eficiencia. Si no vas encontrando una manera de producir más barato, puedes bajar los precios y llevarte a los clientes de la competencia, beneficiándote a ti pero también a los consumidores. Otra opción es que decidas mantener los precios y así aumentar tu margen de ganancias. Ahí el empresario deberá hacer cálculo económico en que le renta más, pero desde luego al cabo de un tiempo esa innovación llegará a tus competidores bajando el precio de mercado por igual, beneficiando a la economía en general. A este fenómeno se le conoce como deflación tecnológica, que está muy mal vista por los banqueros centrales adictos a la inflación del 2%. Un caso real donde se puede comparar cómo el ánimo de lucro y la amenaza de pérdida son mejores para la sociedad es con el caso de las expediciones que se han hecho al Polo Norte. Se nota una gran diferencia en los resultados en las expediciones financiadas con fondos públicos y privados entre 1818 y 1909, teniendo una media de 5,9 muertes las expediciones financiadas por los fondos públicos frente a 0,9 muertes las financiadas por fondos privados. Si te paras a pensarlo, parecen solo números, pero son vidas humanas. Otros ejemplos donde la acción privada es más útil es en las catástrofes naturales sucedidas en Estados Unidos. Estas producían escasez de alimentos en la zona y los primeros en enviar ayuda eran los camiones de Walmart, una empresa privada, y los enviaban llenitos de comida. Llegaban antes que la ayuda pública porque estaban dispuestos a ir por caminos peligrosos, es decir, a asumir más riesgo que las instituciones públicas, por el mero hecho de lucrarse, cosa que los funcionarios no tienen incentivos a hacer. Al final se beneficiaban ambos, ya que Walmart ganaba más dinero y las personas comían. Se puede deducir entonces por sentido común que la acción privada empresarial siempre tenderá a ser más eficiente todo lo que toca. Es por ello que un argumento ante el estado de bienestar es que cosas como la sanidad y la educación van a estar mejor llevadas por manos de los empresarios que de los políticos, aunque una gran parte de la población no termine de entender este facto. Pero es normal que no se entienda en nuestra sociedad que el lucro y el beneficio es bueno, ya que son los políticos quienes controlan los medios de comunicación y tu educación, por lo que no solo controlan de buena manera la información que te llega a los oídos, sino que te condicionan desde pequeño para que interpretes de la manera que a ellos les interesa. Y si entonces son capaces de explicar que algo estará mejor en sus manos que en las manos de capitalistas despiadados, podrán entonces tener excusas para aumentar su poder y el ciudadano medio se lo creerá. Si tienes algún argumento en contra, te invitamos por favor a que lo expliques en los comentarios y trataremos de refutarte. Es una lástima que el lucro sea tan mal entendido y esté tan mal visto, ya que si este viene de la libertad y la no coacción, bien merecido es. Es entonces por la falta de lucro y la amenaza de pérdidas que lo público funciona tan mal. Las carreteras, pese a pasar los años, siguen con las mismas cantidades de muertos al año y los atascos de siempre. Los hospitales públicos te hacen esperar horas y se la pela. Te ven 3 minutos y te mandan un paracetamol. Los colegios públicos dan temario de hace 2 siglos con pizarras igual de buenas que las paredes de los cavernícolas donde hacían sus pintadas, y el temario, aparte de ser adoctrinador, es aburrido y se da de mala manera. Los funcionarios de las administraciones públicas no se esfuerzan por su trabajo ni se preocupan por sus supuestos clientes, porque si lo hicieran tampoco verían más beneficios. Esto se puede unir a que zonas donde se busca mucho lucro y los políticos no lo demonizan como Singapur o Suiza se viva muy bien y apenas hagan falta asociaciones sin ánimo de lucro para acabar con la pobreza y dar de comer, ya que se llega a tal punto de eficiencia que la función empresarial buscando el beneficio mismo es más efectiva dando empleo y comida a todos que una ONG. Bueno, estaría bien que compartieses este vídeo con tu amigo anticapitalista. Muchas gracias por todo y nos vemos en Uncapital.